Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal Domingo del Pilar y quien les habla, Percio Maldonado, para conversar con el licenciado Roberto Rodríguez Marchena, vocero del licenciado Danilo Medina, como candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Me da muchísimo gusto. Sobre todo que, bueno, dijiste candidato presidencial. Sí, en otras ocasiones era precandidato. Precandidato, ahora hay que acostumbrarse de nuevo. Claro que sí, claro. Y próximamente será presidente de la República. Bueno, exacto, yo creo que se trabaja para eso. Así es. De todas maneras, yo creo que yo no sé si ustedes mismos están tan sorprendidos como está un poco la opinión pública de lo bien que ha terminado todo. Nosotros estamos, yo diría que sí, en cierto modo, pero sobre todo estamos felices, sorprendidos por la magnitud, exactamente por la magnitud, no por el hecho en sí, del efecto unitario de cómo terminó, sino por la magnitud. El hecho de la generosidad de José Tomás Pérez, de Radamés Segura y de Francisco Domínguez Brito de apersonarse y de manifestar su apoyo. Sin embargo, aquello fue hermosísimo, ¿no? ¿Fue una actitud espontánea eso? ¿O fue algo deliberado, decidido por el comité político? No, de que quien ganara... totalmente espontáneo de parte porque en el caso de Domínguez Brito, por ejemplo, él votó en Santiago y sorprendió que estuviera acá esa noche de una vez para esa No, fue absolutamente espontáneo, como una manifestación de que el partido tiene que estar unido. Okay. Y entonces, bueno, pues todos coincidieron allí a expresarle a Danilo, porque ya los resultados eran previsibles, ¿no? Roberto, parecería que en el caso de la candidatura de Danilo Medina era simplemente cumplir con el proceso, sí. Porque era previsible que él iba a ser el candidato del partido. Sin embargo, ha llamado más la atención el resultado del sí y del no. 67, 33%. Sí. Eso quiere decir que hay un 33%, una tercera parte del partido que está mandando un mensaje a la organización. Sí. Y yo no sé si eso se constituye en un reto para Danilo como candidato, de cómo integrar a esa gente a que se sienta satisfecha con su organización política. Y de hecho, Mirabal ha estado pidiendo ya que el partido se reúna a analizar los resultados de ese plebiscito. Es un desafío al partido, es un desafío a las autoridades del partido. En el caso del candidato, de Danilo Medina, muchas de las personas que estuvieron y están apoyando, pues también votaron por el no. Es decir, sí. Había de todo. De modo que Danilo realmente, él, como su candidatura, no tiene ese problema, porque la gente ya estaba integrada. O sea, el asunto de encabezar, de aspirar en la estructura interna, no forma parte de sus preocupaciones en relación a la candidatura de Danilo Medina. Nosotros no hemos sentido hasta ahora ningún tipo de problemas con el no, en términos muy claros. Lo que sí nosotros sabemos es que después de pasado el proceso electoral, pues el partido está abocado a un reencuentro. Pero es evidente que quien ha votado por el no tiene algunas inconformidades. Naturalmente. Y para una candidatura exitosa se requiere un partido plenamente integrado. Así es, pero no es una inconformidad con la candidatura presidencial. No, son dos cosas distintas. Pero sí lo es con la estructura que va a sustentar esa candidatura. Pero entienden que es una inconformidad civilizada, ¿eh? No es una inconformidad irracional. Entendamos la cultura del PLD. Es una inconformidad, para decirlo de algún modo, porque yo no llegaría hasta tanto de inconformidad. Yo diría reclamo de, digamos, un espacio democrático, donde yo pueda hacer valer razonable y democráticamente mis ambiciones personales. Bueno, yo pertenezco a un colectivo, tengo derecho a opinar. Pero por ahí pudiera haber un problema. Por ejemplo, cosas que el partido ha dejado de hacer. No reúne a sus organismos. Sí. La gente no discute sus temas. Sí, pero no es una... Y eso le pudiera quitar efectividad al partido en un proceso de campaña. Pero el hecho de que el partido no tenga una vida activa, o sea, de que los organismos se reúnan, no es una consecuencia de un rechazo a la dirección, sino a la mecánica misma. ¿Qué es lo que ha sucedido? En la República Dominicana ha habido un proceso de privatización de la política. Privatización de la política. Sí, la política se ha privatizado. No ha habido una ley de partidos que regule el financiamiento. Ha habido, digamos, un exceso de... Puede ser trágico eso. No, es que lo está haciendo, y lo está haciendo en todo el mundo. Ese es un fenómeno global. En el caso de la República Dominicana, la manifestación más trágica de este es el Partido Reformista. En el caso del PLD no se ha manifestado con mayor dramatismo
por sus éxitos electorales. Porque al privatizarse la política, la gente entiende que los partidos son vías de movilidad social. Ya no prevalecen elementos ideológicos ni colectivos, sino individuales. Yo tengo mi dinero y yo voy a participar. Y no hay dirigente que me lo pueda impedir. Fíjense cómo se produce el transfugismo. Es una expresión de la privatización de la política. Igualmente el clientelismo es otra manifestación subordinada de la privatización de la política. O de la corrupción de la política. También, pero es que la privatización conlleva eso, al no haber una regulación, Percio. Cuando tú no pones topes a los financiamientos de los partidos políticos, ni los regula, por ejemplo en Estados Unidos, o usted opta por utilizar fondos públicos, o usted opta por fondos privados. Si se decidió irse por recibir financiamiento privado, usted no puede optar por los fondos públicos. Por ejemplo, esa es la ley electoral en los Estados Unidos. Aquí no hay ningún tipo de regulación. Entonces muchas veces usted encuentra de que ambiciosos secuestran la política. Ambiciosos secuestran la política. Entonces la gente está en eso. En un país donde no hay oportunidades en el sector empresarial de tener un empleo, pues la gente se quiere agenciar favores a través de la política. Entonces, en medio de una desregulación, pues ocurre todo esto. El PLD no ha tenido mayores problemas. El PLD es un partido gobernable, no tiene problemas de gobernabilidad. ¿Por qué? Precisamente porque ha sido el partido más exitoso en los últimos 20 años en términos electorales. Entonces, en lugar de canalizar por la vía interna nada más, lo ha canalizado por fuera, a través de cargos públicos, ya sea en el Estado, o ya sea, en el Estado me refiero al gobierno particularmente, o puestos congresionales y municipales. Pero si un partido como el Partido Reformista o el PRD, por ejemplo, no tuvieran éxitos electorales, pues evidentemente eso provoca o agudiza crisis al interno de esos partidos. Pero en el caso de estos resultados del no, ese 33%, el licenciado Danilo Medina no tiene algún plan en específico de canalizar ese tipo de inquietudes, reunirse con las bases del PLD para de alguna manera hacerles ver que no es el momento de hacer reclamos partidarios. Es que yo pienso que en cierto modo desde fuera se ha sobredimensionado este debate plebiscitario. El mensaje. Sí, no, se ha sobredimensionado el debate. O sea, fuera del PLD. ¿Ustedes lo están minimizando? No, es real, el debate es real. Hay aspiraciones reales, hay una actitud democrática de parte de los compañeros. La dirección del partido tiene que analizar, escuchar ese mensaje. Hay un mensaje en ese 33, tiene que escucharlo. Yo lo que le quiero decir es que es un mensaje a la dirección del partido, no al candidato presidencial. A esto que me quiero referir. Pero la discusión es preferible dejarla momentáneamente hasta después de las elecciones o... Sí, es lo razonable, porque ¿qué es lo que sucede? Debatir ahora ambiciones personales, que son legítimas, cuando uno pertenece a un colectivo eso es absolutamente legítimo, en todas las instituciones, en la iglesia, en el ejército, en los clubes culturales, las ambiciones personales son legítimas, siempre dentro de un ordenamiento democrático, pero en este caso el objetivo fundamental del PLD es conservar la presidencia de la República. Entonces dispersarnos en la búsqueda de ambiciones personales, pues disgregaría la voluntad principal. Pero aquí hay un aspecto, Roberto, que tal vez tendríamos que ver. No siempre el que votó por el no anda detrás de una ambición personal, porque probablemente mucha gente votó por el no y es miembro del Comité Central. ¿Y qué pudiera en el proceso de renovación partidaria aspirar? A volver al Comité Central. Sí. Lo que ese no está diciendo es que él no está de acuerdo a lo mejor como la dirección está manejando los organismos del partido, los comités de base, la mecánica interna. Es posible. Entonces ahí hay un mensaje. Claro que sí hay un mensaje, es lo que decía. Que no tiene que ver con una visión personal. Bueno, o sea, es lo que decía ahorita, es decir, hay un mensaje que tiene que ser escuchado y que tiene que ser atendido. De manera que es una realidad que una tercera parte se manifestara de esa manera. Lo que quiero decir es que a lo interno, en relación a la candidatura, la voluntad mayoritaria, la claridad que hay es que está expresada en las otras dos terceras partes, porque estamos hablando que una tercera parte habló, pero en términos de lo que es la democracia tenemos que decir que fue contundente la victoria del sí, es decir, estamos hablando que las dos terceras partes de un partido dijo que sí, de que este debate tiene que posponerse, hacerse luego. Entonces yo pienso que también es un mensaje positivo. Dicen que en el centralismo democrático esa mayoría es así, pero cuando en la democracia plena el que vota por el no, las minorías también tienen un derecho
No, pero claro. a ser escuchada, sobre todo porque están dejando un mensaje. Percio, no, pero claro. La concepción que tenemos de la democracia no es de la marginación de las minorías o de aplastar las minorías, ¿no? Las minorías son una realidad. A veces y yo creo que... Porque además a veces dicen que la verdad anda sola. Sí, la verdad anda sola, pero busca compañía. Pero busca compañía, ¿verdad? Sí. Entonces, no, hay un mensaje claro. Yo lo que quiero destacar es que hay una candidatura que sale sólidamente fortalecida. Estamos hablando de una participación de 1.063.000 compañeros y compañeras en este proceso de un padrón de 2.2 millones de miembros, un 47.3. Danilo obtiene una formidable votación con 907.000 votos, de manera que es un hecho contundente. ¿Cuáles son los retos ahora? Los retos de poder estructurar equipos de campaña, como bien les decía Danilo aquí a ustedes, yo recuerdo que fue donde lo anunció, que la oportunidad de la unidad del partido que se ha forjado en torno a su candidatura, pues va a permitir una constitución de equipos de campaña institucionales. No sé si ustedes recuerdan que les digo, sí. Les compartió aquí del partido. El partido va a dirigir la campaña. Exactamente. Esa es la idea. Un poco volver a aquellas prácticas iniciales del Partido de la Liberación Dominicana. Quizá eso es lo que el 33% está pidiendo. Puede ser, también, puede ser. Hay que darle muchas lecturas al 33. Lo importante es no ver ninguna expresión de disidencia en el partido como un adversario, como un enemigo, no, sino son opiniones. ¿El tema del vice se presenta como un tema delicado? Yo no creo, ¿no? Y sobre todo Danilo lo que ha pedido a los compañeros con toda la cortesía que sea posible, que lo dejen pasar. Reflexionar. Claro, y sobre todo constituir los equipos, mirar un poco el panorama, porque tenemos tiempo para eso. Lo que no tenemos tiempo es para constituir los equipos de campaña, para establecer las estrategias ahora en la lucha contra el Partido Revolucionario Dominicano, de cómo seguir también explicando lo que son sus temas de campaña. Eso es lo prioritario. Pero lo de la vicepresidencia puede esperar. Pero es cierto que se va a tomar en cuenta el método de las encuestas, de los sondeos para la escogencia. Como publicó el Nacional ayer. Yo a Danilo no le he escuchado hablar específicamente del método de la encuesta. Lo que le he escuchado hablar hasta ahora es que él necesita tranquilidad y con los compañeros que han ido a tratarle el tema de una u otra manera, porque los compañeros se acercan y le dicen, yo quisiera que fuera tal, tal cual. Y entonces es lo que le pide, miren, déjenme tranquilo. O sea, no le he escuchado decir ni una cosa ni otra, pero siempre en estos procesos se utilizan diferentes métodos. Desde la calle, la fórmula que se ve es la de Danilo Margarita, con la primera dama. La gente incluso ya asocia esa fórmula de cara a las elecciones del 2012. Ustedes, ya Danilo aquí lo dijo, que ella suma, es una persona que suma, que no resta y que es lo que él estaría buscando. ¿Ustedes verían con agrado que se diera esa fórmula? Yo no puedo dar ninguna opinión en ese sentido porque, en primer lugar, soy portavoz de Danilo y él no ha tomado la decisión. O sea, no puedo ser portavoz de una decisión que él no ha tomado. Ahora, lo que sí quiero reiterar aquí es que hay muchísimos compañeros y compañeras que tienen condiciones de sobra y él lo ha dicho. Lo importante es que no reste. Entonces, todo va a depender de la coyuntura, cómo evoluciona la campaña. Roberto, ha dicho que la estructuración de la campaña buscaría retomar un poco el origen del partido. Sí. El partido hasta 96, creo, sí. Incluso no recuerdo bien si lo hizo en el 96, usó como método de elección de su candidato vicepresidencial elecciones internas, es decir, sometió candidatos y la base del partido eligió al vicepresidente. Sí. ¿Pudiera Danilo Medina volver a ese punto? Los estatutos del partido facultan al candidato escogido para que escoja su acompañante de boleta. ¿Sería una fórmula para uno no hacer la reserva de manera individual? No, pero yo no creo que lo vaya a hacer de manera individual, no lo creo. Porque Danilo es una persona que trabaja en colectivo. Aunque todos tengamos que ponernos detrás de la candidatura, porque es detrás de la candidatura, estamos en un régimen presidencial, pero Danilo lo consulta, es una persona que trabaja en equipo. Es decir, yo dudo que esa decisión la tome él solo. ¿Sería decisión del comité político? No lo sé si sería una decisión del comité político, pero estoy seguro que va a hacer muchas consultas. Ese es su estilo. Ese es su estilo hasta ahora, o sea, lo que me permite prever de que él podría hacer amplias consultas. En la conformación de los equipos de campaña que usted estuvo hablando hace un momentito,
se habla ya de que el partido asume la candidatura del candidato. Sí. Ustedes que han estado trabajando de cerca con Danilo Medina, ¿cómo estarían sujetos a que el partido los asuma para integrarse a esos equipos de campaña? ¿O ustedes cederían los puestos que hasta ahora han estado desempeñando? ¿Cuál es la fórmula ideal para evitar disgustos a lo interno de ese equipo de Danilo que le ha estado acompañando en los últimos años? Lo primero es que sea funcional, de que la estructura que se cree haya la suficiente, digamos, compactación, entendimiento entre los miembros para que sea efectiva, que pueda hacer el trabajo. La actitud, un poco viendo a lo que tú señalabas, de aquellos que nos llamamos de la casa, ¿no? Sí. Que somos los anfitriones, es un poco ceder. O sea, en el sentido, cuando decimos ceder, tenemos que tener las cortesías de alguien que va a nuestra casa, dejar su espacio, que acogerlo con cariño para que se integre. A veces hay que darle la silla. También. Y si uno se queda un momento de pie, porque lo importante es el regocijo que tenemos de que estén aquí con nosotros acompañándonos, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es que la fiesta sea lucida, ¿verdad? Esa va a ser la actitud. No, esa está siendo desde hace ya un buen tiempo nuestra actitud. Y probablemente tengamos que hacerlo de manera más formal, de manera más disciplinada, porque de eso es que se trata. Ya nosotros estamos aquí, la lealtad a este proyecto, nuestro compromiso, nuestro trabajo está ya comprometido desde hace mucho tiempo. Lo que nosotros tenemos que hacerle sentir a los demás compañeros que tienen un espacio que le queremos, que le acogemos aquí con cariño, para que trabajen con devoción. Roberto, ayer el presidente de la República, al tiempo de felicitar a Danilo Medina por su éxito en el orden interno, le expresó su disposición de ponerse a la disponibilidad a los fines de garantizar la continuidad del Partido de la Liberación Dominicana en el poder. ¿Cómo manejar la relación con el presidente? Porque una figura como Danilo Medina, que es el candidato que procura ganar las elecciones, que tiene que definir un perfil posiblemente personal hacia la búsqueda del poder, ¿qué tan cerca o qué tan lejos debe estar de una figura como el presidente de la República, que ya tiene su perfil, que es la principal figura del país, sin que aquello que dicen, ni tan cerca que no lo alumbre, ni tan cerca que queme el santo, ni tan lejos que no lo alumbre? ¿Cómo debe darse ese...? Ahí va a estar el talento de Danilo, va a estar a prueba el talento de Danilo. Yo creo que tiene mucho que ver con, digamos, con la realidad, cómo se presenta la realidad. Lo importante en todo esto, Percio, es una pregunta dificilísima y es un gran desafío. Lo importante de todo esto es la disposición y la humildad que ha manifestado el propio presidente Fernández de acompañar a Danilo. Es decir, estoy a su disposición, dígame usted, un poco comandante en jefe ordene, yo voy a donde usted me diga. Y eso es un gesto muy hermoso de parte de un presidente de la República y presidente del partido. Yo creo que él incluso en un encuentro que tuvo en un medio de comunicación señalaba de que podían abrirse 3 frentes. Un frente que pudiera desarrollarlo el candidato, uno el presidente del partido y otro el candidato vicepresidencial. Es decir, podrían abrirse... ¿Quién dijo eso? Danilo Medina. Sí. Danilo Medina. Entonces, pudiera darse un modelo de ese tipo. Yo pienso que el liderazgo del presidente Fernández es fundamental. Es una persona querida, apreciada, con una obra de gobierno importante que nosotros queremos conservar y consolidar. ¿Pudiera ser exitosa una campaña así con un tríptico? ¿Con un tríptico? Sí, yo pienso que sí, ese es el diseño que ha visto Danilo. Ya se ha utilizado en otras campañas electorales con el candidato presidencial y el vicepresidencial. Nosotros tenemos, por fortuna, un presidente del partido que también es presidente de la República, con una gran experiencia política, con un gran liderazgo. De manera que nosotros tenemos ese plus de que podemos además contar con el presidente Leonel Fernández. Aparte de la felicitación externada ayer por el presidente de la República y presidente del partido al ya candidato del PLD, ¿hay previsto algún encuentro entre ellos que usted sepa? Yo de encuentro hasta el momento de ahora no tengo ninguna información, pero déjeme decirle, ellos se encuentran con regularidad. Lo que pasa es que son 2 personalidades muy particulares, es decir, Percio quizá lo conoce, el Leonel inicial desde hace mucho tiempo. Tanto Danilo como Leonel no hacen alarde
de su amistad. O sea, no tienen esa gestualidad hispánica, ¿verdad? Para esta noche a las 9 no hay un encuentro previsto. No lo sé, no lo sé. Pues yo creo que sé más que usted. Bueno, pues si usted lo sabe, bueno, pero no lo diría Roberto, por eso me gusta venir a los medios. Claro que sí, para claro enterarme que sí, de algunas claro cosas. Que sí. O sea que si hay un encuentro previsto, pues yo lo saludo, ¿no? Pero en ellos no hay habitualmente esa gestualidad, ¿no? Roberto, a propósito de eso, y dada la característica de las dos personalidades con las que usted ha trabajado también, con ambos, ¿acostumbran ambos a guardar muchos secretos a su entorno? Yo diría que sí, son personas muy discretas. Son personas que valoran mucho la información que debe tener el otro. Es decir, hay informaciones que ciertas personas no deben tener porque no tienen ninguna utilidad, en primer lugar, y podría ser un riesgo que esa persona no maneje la información de manera adecuada. Es decir, son personas muy cuidadosas, son personas muy reservadas. Por si alguien cae en el camino. No por si cae, porque lo que pasa es que la información debe tenerla aquel que la va a utilizar de manera adecuada. Entonces se manejan con ese criterio, pero son personas reservadas y yo eso lo celebro. Yo prefiero trabajar con personas reservadas. ¿Qué pasa ahora en este proceso ya electo el candidato? ¿Hay algún acto especial de proclamación? Sí, hay un acto de proclamación. Y de acuerdo a la cultura del partido, pues es algo que se acuerda entre la Comisión Nacional Electoral y el candidato. Sí. Entonces la fecha no ha sido establecida todavía. Entonces se evaluará la conveniencia de cuándo es el mejor momento para hacerlo. Roberto, en el discurso prácticamente de aceptación de Danilo la noche de la elección, el domingo en la noche, hubo algunos términos que generaron comentarios desagradables por parte incluso de las redes sociales. Las tantas veces que el candidato, ya hoy candidato, utilizó el yo en sus pronunciamientos, el yo tal cosa, el yo, y incluso entre feministas que viven tomando en cuenta el lenguaje no sexista y esto, el hecho de él haber llamado a su esposa mi mujer, el posesivo de mi mujer. Esto, ya ustedes como candidatos se reúnen para analizar la forma más adecuada de evitar desagrado, de evitar esos sonidos que pudieran afectar lo que es la imagen de un candidato. Danilo cuida siempre el lenguaje de género, y si usted ve esa intervención, él siempre cuida el lenguaje de género en todo su discurso. Evidentemente que en un momento así como ese, de tanta emoción, la expresión mi mujer es una expresión de cariño. O sea, ¿qué te digo? La mujer, mi esposa, que es feminista, dice el marido mío. Marido mío, lo dice de cariño, tú lo sabes, Percio. Es decir, son expresiones de cariño, y ustedes vieron el afecto aunque Danilo y Candy se trata y estaban sus hijas allí. Es una familia muy unida y de mucho respeto. Es decir, doña Candy es una persona que está participando en el mercado laboral, que tiene su propio trabajo, que desarrolla con independencia su trabajo. Es decir, ya de por sí marca un respeto dentro de la pareja, de manera que en el caso de Danilo, incluso las propias compañeras lo dicen, la participación de mujeres en órganos directivos de la campaña de Danilo es enorme. Déjeme decirle. Usted y yo vamos a tener que quejarnos de cuando las mujeres dicen mi marido. Sí, mi marido mío, ¿verdad? Entonces, es así. En el caso del yo, lo que pasa es que una campaña presidencial tiene sus trampas, pero esto es un proceso que ha sido de construcción colectiva. Es decir, y Danilo es una persona que trabaja en colectivo. Naturalmente nosotros le damos seguimiento a estas cosas, de que la gente tenga esas percepciones, pues tiene que motivarnos una reflexión. Pero Danilo es un hombre de trabajo en equipo y de pensamiento en equipo. Él lo ha dicho, esta candidatura ha sido una construcción colectiva, y el gran mérito de la candidatura de Danilo y de los planteamientos es que ha sido la gente la que le ha dicho a él, y que ha reconvertido su discurso y que a él mismo lo ha transformado. Danilo se ha transformado, no por una individualidad, sino también por la incidencia del nosotros en él. Y eso ha sido así. Ustedes se han dado cuenta de la evolución de Danilo. No es el mismo del 2000 ni el mismo del 2007. No por una vocación personal de cambio, sino por la permeabilidad que él ha tenido sobre el conjunto de la gente que se relacionan con él.
La campaña, muchos politólogos incluso hoy lo expresan, la campaña próxima va a ser una lucha titánica entre el licenciado Danilo Medina y el ingeniero Hipólito Mejía, que ya se dio en el año 2000 y salió victorioso el presidente, el agrónomo Hipólito Mejía. ¿Qué avisoran ustedes como estrategas, como edificadores de esa campaña de Danilo? ¿Qué se espera? Mire, nosotros esperamos, como dicen ustedes, una lucha frontal, pero más que nada no es contra don Hipólito nuestro debate es a favor, con la población, de plantearle lo que nosotros entendemos que son las soluciones, a nuestro modo de ver, a sus problemas. O sea, lo nuestro es propositivo, esto no es un combate de boxeo entre Kit Danilo y Kit Hipólito, no, de eso no es que se trata, no es un espectáculo boxístico, sino de juntarnos con la población como lo ha venido haciendo Danilo. Es decir, estas son nuestras propuestas. El debate democrático es este. Nosotros percibimos que tienen ustedes tal problema. A nuestro juicio la solución sería esta, la viable, la posible. ¿Ustedes qué creen? Si las personas creen que la propuesta de Danilo es la viable, pues votará por Danilo. Si cree que es la de don Hipólito, pues votará por don Hipólito. Pero no consideran la vuelta del PRD y de Hipólito Mejía como un retroceso, como había señalado el presidente. Naturalmente, esa ha sido la realidad. Es decir, en la impronta del PRD en el 2004, pues produjo consecuencias muy terribles que estamos pagando. O sea, recordemos la destrucción de empleo, recordemos las consecuencias del Acuerdo de Madrid, 156.000 millones de pesos hemos pagado del 2005 hasta la fecha, las consecuencias de la recapitalización del Banco Central por el mal manejo de la crisis bancaria, son muchas las cosas que pagó y que está pagando el pueblo dominicano. Y entonces lo que nosotros advertimos en el caso de la candidatura de don Hipólito, y perdón Percio, es que don Hipólito se quiere presentar como un político recién llegado. Es decir, y nosotros entendemos que la política debe tener memoria. No podemos hacer política sin memoria y política sin historia. Hay toda una historia del ejercicio de don Hipólito Mejía que nosotros lo queremos debatir, lo queremos plantear para que la población sepa los riesgos que podría caer de una segunda administración de don Hipólito Mejía. Quizá por eso que te dice, por la trampa que implica a veces en el lenguaje una campaña presidencial. En el discurso de Danilo Medina se cerró con que esa pela va. Sí, esa pela, la quinta pela va. Sí. Esa quinta pela va. Es decir, pudiera ser inevitable que no haya un enfrentamiento frontal entre los candidatos y los resultados de los partidos en el gobierno, porque aquí tal vez hay de interesante que ambos partidos han gobernado el país. Sí, pero Danilo no ha gobernado. Pero sí el PLD. Sí, cierto. Por tanto, Danilo va a cargar como candidato con las virtudes, con las desgracias que pueda aportar el PLD. Pero debo decirles a ustedes que, de acuerdo a nuestros propios estudios, la población percibe que un gobierno de Danilo sería diferente en un 70%. O sea, hay una percepción de que Danilo tiene su posicionamiento. La gente sabe quién es Danilo, quién es cada cual. La gente no es tonta. Y la gente ha conocido su mensaje. Usted va por la calle y la gente maneja. A nosotros nos da mucha alegría, a veces nos sorprende, de que la gente conoce las propuestas de Danilo, las conoce al detalle. Y eso a nosotros nos entusiasma de que este proceso electoral, si nosotros seguimos actuando con este criterio pedagógico, porque la política debería ser fundamentalmente pedagogía, si nosotros seguimos trabajando con este criterio pedagógico, pues mucha gente se puede incorporar y se evitan estas aparentes... ¿Cuáles son los aspectos que la gente más conoce de la propuesta de Danilo? Número uno, el aspecto educativo, el tema del empleo y el aumento de los ingresos y la mejora de los servicios públicos en sentido general. En lo que usted desarrolla... La gente nos recuerda. Pero en primer lugar, lo que más ha impactado es la propuesta de Danilo de las 8 horas de clase. Precisamente... Y que va a haber desayuno y almuerzo. Es decir, eso ha llegado mucho a las... Déjeme hacerle un paréntesis. Sí. Usted a lo mejor va a desarrollar cada uno de esos aspectos, pero en estos días conversando con una madre, me dijo que uno de sus hijos le expresó la inquietud y le pedía que no votara por Danilo, porque él no quiere salir de clases a las 4 de la tarde. Sí. ¿Ustedes han escuchado? Sí, algunos. Recuerdo el hijo de un gran compañero muy querido, el hijo de Manolo Pichardo, pequeñito, estaba viendo la televisión junto con su padre, que es dirigente del PLD. Sí. Y entonces alcanzó a ver y, oye, Danilo me quiere tener en la escuela. No, yo no quiero para la escuela. Sí, pero claro, cuando ellos conozcan lo que va, porque es un nuevo ambiente, es decir, a veces los niños
A veces los niños tienen experiencia tipo carcelario de las escuelas, pero cuando las escuelas sean lugares acogedores, donde les ayuden a hacer la tarea, donde haya una serie de elementos tecnológicos que le hagan placentero su estadía en la escuela, como ocurre en otros países, los países nórdicos, por ejemplo, pues es otra la perspectiva, ¿no? Pero es interesante la reacción del niño, ¿no? Sí, pero también hay muchas madres que dicen, bueno, pues ya tengo la oportunidad de trabajar. Ahora, y la escuela va a ser como una estancia infantil, ¿no? A propósito de esa propuesta que usted dice que es la parte que más identifica en la población. Y los empleos, la creación de empleos. Se ha establecido que para hacer ese cambio en el sistema educativo nacional, se necesitaría de entrada construir unas 38.000 aulas nuevas. Y obviamente, por lo que usted dice, se necesita recrear un ambiente distinto a las escuelas. Habrá que poner comedores, las condiciones sanitarias en las escuelas es una cosa deplorable que habrá que resolverla. Así es. ¿En qué magnitud va a ser la inversión de un gobierno de Danilo Medina como para, digamos, transformar todo esto? Sí, Danilo va a inaugurar una nueva etapa política en la República Dominicana, felizmente, y es que los presidentes, al no poderse reelegir inmediatamente, van a poder arribar a pactos de cualquier tipo, sea pacto como este educativo, pacto fiscal de manera sostenible, porque ya el competidor, el opositor, no entiende que firmando un pacto está trabajando para la reelección de este señor. Entonces se podrán firmar esos pactos. Entonces Danilo lo que plantea es que quiere crear una nueva generación de bachilleres de 12 años. Entonces lo que está planteando es un pacto a 12 años con las distintas fuerzas políticas. A él le tocará los primeros 4 años. Cuando vemos todo ese presupuesto, quizás nos asustamos, ¿no? Este es un muro demasiado alto que nosotros no podemos escalar. Pero a Danilo en el primer año le va a tocar todo lo relativo al primer año de inicial, al primer año. El segundo año. Este es algo progresivo y gradual. Entonces, con los recursos que se tienen, pues irán haciendo progresivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegue un gobierno de Danilo que pueda desarrollar políticas en sintonía con la población, cuando el empresariado, cuando los contribuyentes vean que esto es un gobierno que se maneja con honestidad, en sintonía con sus ilusiones, pues va a haber un mayor clima de confianza y entonces podrá plantearse en el año 2013 quizás una reflexión que vaya hacia un nuevo pacto fiscal. Porque lo que sucede es que mucha gente está escéptica porque no tiene confianza en la gestión pública. La gente a veces ve un divorcio en lo que entiende que deben ser las prioridades del gobierno y sus prioridades. En la medida en que Danilo logre crear esa sintonía y esa gestión pública satisfactoria, pues entonces se podrá ir avanzando en ese pacto y en ese pacto fiscal del que les hablaba. Ahora, de modo de que nosotros, 38.000 aulas, pero ¿cuántas son necesarias el primer año? ¿Cuántas aulas se pueden alquilar, de locales que se pueden alquilar para el primer año de inicial? Pero construida o alquilada implicaría un costo que encierra dinero. Claro. Danilo Medina ha establecido como una de sus bases de campaña que ha llegado el momento de distribuir la riqueza en la República Dominicana. Parecería que está admitiendo que somos un país con recursos suficientes y que lo que falta es que haya una distribución. Pero cuando uno ve la estructura fiscal que usted ha mencionado, sucede que el 70% de los ingresos que maneja el Estado lo aporta la población a nivel de consumo. Sí, son impuestos indirectos. Bueno, que los economistas mal llaman indirectos, porque no hay cosa más directa cuando a la gente le dan, por ejemplo, en el ITEVI cuando va a comprar. El 70% de esos recursos lo aporta esa población, lo que quiere decir que el sentido de renta se distorsiona, porque no está pagando el que tiene plusvalía en la sociedad, sino el que consume. Así es. ¿Cómo va Danilo a cambiar esa estructura para dejar en manos de la gente los recursos que le quita, digamos, el propio Estado a través de esa fórmula impositiva? Sí, el papel redistributivo del Estado, usted lo puede lograr o por la parte de ingresos o por la parte de egresos o gastos, ¿no? Tanto los ingresos tributarios, o sea, lo que se llama los ingresos fiscales. Entonces, hay que trabajar tanto los ingresos, porque ahí hay un elemento importante redistributivo, como también la calidad del gasto. Tenemos que mejorar ambas cosas, la calidad del gasto y también cambiar la estructura de los ingresos. Pero eso tiene que ser pactado, Percio. Es decir, tenemos que manejarnos. Tan pronto llegue Danilo, lo que ha dicho Danilo, en primer lugar, yo me voy a manejar con un criterio de equilibrio fiscal. No voy a gastar un centavo más
del que me ingrese. Eso es lo primero. Ese es el primer mensaje que le ha querido hacer llegar a la población. Equilibrio fiscal. Luego, en un primer momento, nosotros no tenemos la autoridad, Tercio, no tenemos la autoridad, bajo ningún concepto, de pedirle mayores sacrificios tributarios a la población. No tenemos esa autoridad. Entonces, Danilo se la quiere ganar en el ejercicio de gobierno. Si querés hacer un gobierno que genere la confianza para provocar ese pacto fiscal. Lo que sí podemos hacer es mejorar dramáticamente a nuestra llegada, a la llegada de Danilo, el gasto. El gasto. Entonces, con equilibrio fiscal y por otro lado, mejorando la calidad del gasto, tenemos la autoridad, o tendrá Danilo la autoridad para convocar a un pacto fiscal que mejore la calidad de los ingresos, modificar esa estructura, de que no descanse en el consumo, sino en el patrimonio. Pero solamente uno puede convocar eso cuando tiene la autoridad. Entonces, de eso es que se trata, manejarse con cuidado. Entonces, Danilo no se va a exceder en el gasto. Él ha dicho, por ejemplo, en el caso de la educación, lo digo aquí a ustedes, yo quiero programas, díganme, esta propuesta que yo tengo, ¿cuánto me cuesta? Díganme por programa, no me hable de porcentajes. Si sobrepasa el 4%, pues sobrepasa el 4%. Si es 3.8, pues 3.8, pero valores. ¿Cuánto esto? ¿Cuánto cuesta esto? Sumen cuánto les da. Eso es. Con ese criterio que quiere trabajar Danilo. Otra de las ofertas más conocidas del licenciado Danilo Medina es lo de la creación del Banco de los Pobres. Sí. ¿Usted podría darnos algunos perfiles de cómo funcionaría esto? Bueno, Danilo viene hablando de esto desde hace ya mucho tiempo, desde la campaña del 2000. Danilo entiende que el crédito es un derecho humano como lo planteó originalmente Muhammad Yunus, de que el crédito es un derecho de los seres humanos. Es decir, usted tiene derecho al financiamiento para fortalecer su capacidad emprendedora. Entonces, el planteamiento del Banco de los Pobres es una reacción natural, solidaria, de parte de Danilo ante una realidad. La mayoría de los empleos en República Dominicana los crean las pymes, no las grandes empresas. Okay. No las grandes empresas. Entonces, hay un conjunto mayoritario de dominicanos y dominicanas que están enfrentando a una situación que hay en la sociedad dominicana, que no hay empleo. No hay empleo. Entonces, al no haber empleo, los dominicanos, como dicen, son emprendedores, se la buscan. Entonces, a esos dominicanos y dominicanas que no se resignan a llorar la mala suerte de no tener un empleo, sino que se deciden a montar un pequeño negocio, a esos dominicanos y dominicanas hay que respaldarlos. Ahora, hay que respaldarlos. ¿El país necesita un banco para los pobres o necesita una política bancaria distinta? Por ejemplo, ambas cosas, Percio. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema bancario. Usted quiere comprar un carro y le da el dinero, casi se lo mete en el bolsillo. Sí. Sin embargo, usted va a buscar un préstamo para montar un taller o para apoyar un taller o sembrar una mata y le piden hasta el acta de función. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Se necesitan ambas cosas. Por ejemplo, en el caso de la agropecuaria, Danilo muy claramente ha entendido las limitaciones que se nos impuso como resultado de la crisis bancaria, de que el sector agropecuario no dispone de dinero, porque los banqueros están siendo penalizados si le prestan a los productores agropecuarios. En ese caso, él lo que ha planteado es una política distinta, con un fondo de garantía, con avales, etcétera, etcétera, cubrir el riesgo cambiario. ¿Qué le explico aquí? No voy a volver a explicar lo que él ha planteado. Pero en el caso de los microempresarios, ya la situación es todavía más compleja. Los bancos no le están prestando a esas personas que ponen de garantía su palabra. Yo digo, conozco muy bien la situación de los microempresarios, porque precisamente mi esposa, o sea, a través de Mujeres en Desarrollo Dominicana, ha venido desarrollando este programa de apoyo. Diga bien eso, no diga mi mujer. Mi esposa, sí, mi compañera. Sí. Lo que quiero decir es algo sumamente delicado, porque los niveles de riesgo son enormes. Usted ir a prestarle a una señora en una loma, o un plantío en Oviedo, en el sur, por donde entran huracanes, eso es un riesgo enorme que los bancos no pueden correr bajo, y los accionistas se lo impedirían. Entonces, el Estado dominicano tiene que tener una política que se exprese en el Banco de los Pobres y también en sociedad, en asociación con esas organizaciones no gubernamentales que han construido redes de solidaridad para hacerle llegar ese apoyo a los microempresarios. Finalmente, bueno, primero estamos sumamente agradecidos de esta conversación, pero finalmente, ¿pudiera esta campaña
cerrar con un par de debates entre los candidatos, principales candidatos. Danilo lo desea. Que por lo menos uno y dos escenarios distintos donde estas ideas puedan ser discutidas. Totalmente. Danilo desea el debate y considera que es provechoso para nuestro país, porque el pueblo dominicano tiene que escoger claramente al presidente que está planteando las cosas de manera clara, que ella sepa por qué está votando. De manera que Danilo lo recibiría con entusiasmo. Ojalá pudieran ser ustedes anfitriones de ese debate. Por lo menos el canal está en disposición de Así es, participar. o sea que él lo recibiría con gran simpatía. Yo tengo una inquietud final que no quisiera que lo viera como una necedad, sino que quisiera que quedara para el registro como vocero del licenciado Danilo Medina y de Danilo Medina llegar a la presidencia. ¿Qué garantías puede recibir la población de que no se va a propiciar una modificación a la Constitución para propiciar la reelección? Danilo lo ha reiterado muchísimas veces. Él entiende de que no es un hombre providencial. Él es un hombre que lo que está hablando es de la dictadura de las instituciones, no de los seres humanos. Él no se considera una persona imprescindible. Lo que sí son imprescindibles son las instituciones y la cultura que generan la presencia de esas instituciones. De manera que el país no se va a caer porque Danilo no sea presidente en el 16 o en el 20. Hay muchos dominicanos con muchísimo talento que pueden ser presidentes de la República. Y el Partido de la Liberación Dominicana es una cantera, como lo es el PRD y otros partidos. De manera que no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Y yo lo he reiterado muchísimas veces. Muchísimas gracias. Agradecemos su presencia esta mañana. Señores, así concluye la intervención del licenciado Roberto Rodríguez Marchena, vocero del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Danilo Medina.